para repasar este partido que, como decimos, arrancó con lo que parecía que era el guión normal, con el Porto avanzándose en el marcador y haciendo sentir muy incómoda a Inter Miami en los primeros 10 minutitos, pero luego el equipo de Anselmi se echó para atrás y poco a poco las panteras rosas de Messi, Mascherano, Luis Suárez y compañía empezaron a adueñarse del partido. Me ha parecido, no sé a vosotros, un partido bastante digno del Inter Miami, ayudado por ese planteamiento del Porto y sobre todo un partido chulo de Leo Messi, que ha vuelto a estar con chispa, moviéndose por toda la cancha y ese golazo que ha metido para darle la victoria al triunfo. ¿Cómo estáis? Todo muy bien, todo muy bien. La verdad que, a ver, para lo que vimos en ese primer juego, que lo analizamos, nosotros aquí, me sorprende y no quiero demeritar a lo que ha hecho Messi, ni mucho menos. Él va a tener un espacio aparte, los Messi lovers que no se preocupen, no van a empezar a decir, no, aquí calma. Ya vamos a hablar bien de Messi. A meterte en camisa ya vamos a hablar bien de Messi, pero yo recaigo mucho de la culpa de esta derrota del Porto en Anselmi. Después de que tú viste cómo podías hacerle daño a Ali, y no tienes que ser un erudito del fútbol para poder descubrirlo, a mí sí me extraña cómo este Porto sigue de la mano de Anselmi. Aparte, los que cubrimos normalmente fútbol mexicano, sabemos todo el ruido que hubo, que se fue de Cruz Azul, que fue al Porto, pero ¿qué le está dando realmente Anselmi a este equipo? A mí me parece que por ahí se escapa el partido y ya luego podemos hablar de sí las cosas que fue mejorando el equipo de Mascherano. Mejoró muchísimo con respecto a ese primer partido, pero en parte porque el rival se lo permitió. Es una buena anotación lo que dice Caro Richard, la progresión del Inter Miami. Los primeros 45 minutos contra el Al-Ahly fueron malísimos, después ajusta Mascherano en la segunda parte y el equipo tiene una mejor cara y hoy también ha ido de menos a más hasta quedar luego encerrado en los últimos 10 minutos, que ha sido cuando el Porto ha intentado pisar un poquito más el acelerador. Aquí tenemos los números del partido. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Caron. Fíjate, la posesión, el Porto logra levantar la posesión sobre el tramo final del partido y equilibrarla. La realidad del partido que vimos, a ver, tanto contar el segundo tiempo contra el Al-Ahly del Inter Miami y el partido de hoy, yo hoy vi desde el arranque mucho más cómodo el Inter Miami con el Porto. O sea, fue más difícil para Inter Miami jugar el partido contra el Al-Ahly. Antes del gol, hasta después del gol, todo el primer tiempo el Al-Ahly. No, yo te estoy hablando del de hoy. No, yo sé, pero a ver, la comparación que yo hago es el partido con el Al-Ahly. El Inter Miami tiene un primer tiempo terrible y un segundo tiempo que mejoró, pero también sobre el final. Decente. Sí, exacto, decente, podríamos decirlo, cierra decente, pero el Al-Ahly fue más rival para el Inter Miami de lo que fue el Porto. Así por lo menos la sensación que me deja. Yo hoy volví a ver lo mismo que vengo diciendo toda la semana con los equipos europeos. Cero intensidad, cero intensidad. Está bien tener a jugadores que son parte del once titular habitual del Porto. No me gusta esa línea detrás de Anselmi, que sé que es sello de fábrica para Anselmi. El Inter Miami mejora mucho, mejora con detalles, obviamente. Fray no podía jugar más de lateral derecho. Es una buena solución ponerlo a jugar de central. Wenger hace mejor partido en el lateral de la derecha. Da la asistencia en el primer gol. Claro, pero hay detalles después, a lo largo de todo el partido, de lo que... Porque una cosa es lo que hace el Inter Miami bien y otra es lo que deja de hacer el Porto. El Porto, por ejemplo, cuando tenía oportunidad de transiciones, y más cuando tú juegas con una línea de tres centrales, que se supone que tus carrileros tienen que ser profundos, lo menos que eran profundos los carrileros, la pelota hacia estaciones, alcabalas en la mitad de la cancha, se jugaba con el fútbol en espacio reducido cuando tienes un esquema de tres centrales. O sea, la idea es que el equipo vaya lanzado a buscar la raya de fondo. Después hay detalles como el de Mora, que es derecho perdido. Juega por la izquierda, juega muy cerradito. Por la izquierda, totalmente predecible. Cada vez que recibe la pelota, el enganche hacia adentro, perdía el balón. O sea, cosas que me parece a mí falla mucho Anselmi en la programación. Otra, que el equipo no tiene la intensidad, como la mayoría de los equipos europeos, que le ha permitido a Inter Miami tener un rival mucho más manso, más dócil, que lo que fue el Al-Ahly. El Al-Ahly, el Al-Ahly le generó 3 mano a mano el primer tiempo nada más. Penal fallado por Trezeguet. Le pegaron un palo, todo eso. El Porto hoy pegó un palo también, sí. Pero hoy el Porto se sirve de ponerse en ventaja con una jugada en la cual todavía ni siquiera habían rematado puertas. Mira, Barak, la estadística favorita de Anselmi, los expected goals, ha tenido más la producción es morbosa, Ha tenido más el Porto, que se reduce prácticamente en los primeros 10 minutos de partido, que sí que ha tenido un arranque chulo el conjunto de Anselmi, y en los 15-20 finales, una vez que se han puesto por debajo en el marcador. ¿Qué te ha parecido el partido? Horrible. En general. A ver, la sinceridad ante todo. Sí, muy poco atractivo de principio a fin. Obviamente
Porto anota el primer gol y a partir de ahí Inter está obligado. Y en el primer tiempo tiene muy pocos recursos, muy poquito Inter. En el segundo empezamos a ver a Messi y el equipo se mueve mejor. E incluso combina para el primer gol sin colaboración de Messi. Bueno, sin colaboración es un decir. Messi atrae, llama la atención. Aunque no es, con el simple hecho de estar ahí, tiene siempre un cuidado especial. Y a partir de ahí, el resto del equipo muestra que algo hay, ¿no? De trabajo y de calidad. Y lo que más me gustó dentro de todo fue que el Inter, después del 1-1, consiguió esa falta, excelentemente ejecutada por Messi, poste el portero para que meterla ahí, y lo hace muy bien. Y luego, en lugar de echarse para atrás, Inter dijo, pues, vamos a ir, si esto es lo que funciona, sigámoslo haciendo. Claro. Y el Porto nunca tuvo poder de reacción. Como dices, Alex, si dijéramos es que los expected goals están basados en que obviamente el Inter se fue para arriba y Porto tenía la obligación en el segundo tiempo de ajustar y de mejorar, y son engañosos, como ocurre muchas veces en la estadística, pues ni siquiera. Es expected goals del primer tiempo, el segundo tiempo Porto... Y el final del segundo. Está el final del segundo que sí que... Ese me lo perdí porque venía caminando. Porque venías caminando esos últimos 10 que minutos. Iban 75 minutos y en 75 minutos se da el segundo tiro de esquina para el Porto y el Inter no tuvo tiros de esquina. Sí, luego al final sí que hemos visto las estadísticas que el Porto acabó pateando 4 y el Inter solo 1. 75. Ahí es donde el Porto y el Inter no ahí es donde el Inter echa un poquito más para atrás. Y luego lo de los expected goals, sí que es cierto que Falcón le saca una al Porto sobre la línea cuando ya Ustari estaba batido en la primera parte, pero más allá de eso... Pero Anselmi estará tranquilo con esa estadística, ¿no? Es lo primero que vemos todos. Claro, estamos levantando los números. La lectura que todo el mundo queremos es saber cuántos goles cayeron. Después, quieres entender más a profundidad un partido, puedes ver otro tipo de estadísticas. Los expected goals, no sé, Anselmi cómo ha librado hasta ahora sus expected goals en cada partido. Lo que sí sé es que desde que llegó, y ojo, yo tengo, a diferencia de la gran mayoría de medios en México, nada en contra de Anselmi, me parece que tomó la mejor decisión. Si dejó Cruz Azul y se fue al Porto, yo hubiera hecho lo mismo. Pero su trabajo, claro. No hay comparación entre un equipo y otro. Lo que sí es que desde que llegó, bueno, empató contra Río Ave, empató, bueno, contra Sporting, contra Roma, que está bien, perdió contra la Roma, ni modo. Empató contra el Vitória de Guimarães, perdió contra el Braga. Se le escapó la liga. Lo goleó el Benfica, perdió contra el Estrella de Amadora. Es decir, contra rivales menores, incluido Internacional de Miami, que se supone, a priori, era un equipo al que Porto tenía que ganarle. Ahora, desde el sorteo, a mí me quedaba claro que al Inter de Miami le habían puesto, entre comillas, o le tocó la suerte, de un grupo muy asequible. De todos los equipos europeos, Salzburgo y Porto, lejos, eran los más maleables, los equipos menos intimidantes. Portugal está dominada totalmente por Sporting Club de Portugal. Esta temporada, la anterior, ganó la Copa, ganó la Liga. Sí. Es el mejor equipo de Portugal. No está en el Mundial de Clubes. No está en el Mundial de Clubes. No me quieran explicar por qué están Benfica y Porto y no Sporting, que hubiera sido mucho mejor. Pero esto es lo del coeficiente. Yo pues entiendo. Es una estupidez. Sí y no. O sea, porque no es la realidad del presente. No es la realidad del presente, pero a nivel logístico es una pesadilla montar un torneo de estos tan grande. Lo que es una pesadilla es ver este torneo. Claro. Ya, pero yo te estoy diciendo desde el punto de vista de los organizadores el por qué. Porque tú no puedes incluir a un equipo 3 semanas antes de que se celebre esa Copa. ¿Y cómo arma toda la logística? Pues por la logística. Que vean los coeficientes, porque al final está el Salzburgo, está el Porto, y olvídate que está el Salzburgo y no está el Barça o el Liverpool. Olvídate de eso. El Napoli o está el Porto. El Sporting. Y no está el Sporting de Portugal. Está el Porto y no está el Sporting. El Sporting no es que este año es un equipo bueno, es que desde el año pasado ganó la Liga. Y ganó la Liga y ganó la Copa. En las 5 principales ligas del planeta, 4 campeones no están. Está el Bayern nada más. O sea, además de la presentación de la NBA, que creo que a casi nadie le ha gustado, estilo NBA, definitivamente la participación de quienes van y no van debería ser otro de los correctivos si quieren seguir haciendo el Mundial de Clubes, ¿no? Y luego el tema de los europeos es lo que dice Richard, que iba diciendo durante toda esta semana ya. Los europeos vienen aquí de pretemporada. Claro. Menos el Paris Saint-Germain, que viene ya con la inercia exacto, y que quiere rematar la temporada perfecta. Y además el que Laifi está apretando para que eso. Y Luis Enrique es un ganador nato, pero el resto, mira el Madrid ayer. El City probando cositas ya para la temporada que viene. O sea, todos los grandes europeos. Claro. Y el Bayern le metió 10 al Auckland. Para tú ver una reacción del Inter, del Benfica, del Real Madrid o el que sea, necesitas que el rival te pique, y es lo que sucedió con Monterrey y el Inter. Monterrey terminó de picar al Inter.
Boca Junior picó al Benfica, pero verlo por algo natural, porque quieras la urgencia, porque de verdad el jugador o el equipo está ilusionado en clasificar y necesitan clasificar por el dinero, por mostrarse, por cualquiera de los otros argumentos. Olvídate de eso, los europeos de pedigrí, ninguno. Vamos a hablar de Leo Messi, que ha tenido un partido realmente con mucha movilidad. A mí el Mascherano es inteligente, no le ha metido... Normalmente Inter Miami la temporada anterior jugaba una especie de 4-3-3, pero este año ya mete a un centrocampista más y deja a Messi con total libertad y a Luis Suárez en punta, y se ha movido, pues como vemos, por toda la cancha, esa mancha roja ahí más atrás del círculo central, o el círculo central pero dentro de la mitad de la cancha de Inter Miami. Se ha ido de armador de juego y ha tenido 2 o 3 arranques de estos un poquito vintage. Sí que es cierto que ya no tiene el cambio de ritmo, no tiene la puntita de velocidad que tenía, pero sí que ha tenido 2 o 3 jugadas de esas que intentaba meterse ahí entre medio de 2 o 3. Vintage 2022, no vintage 2000. Hombre, claro, no vintage 2011, vintage 2020. El caracoleo. Hay una jugada que intenta, que de hecho también se mete y le da la pelota a Luis Suárez, pero Luis Suárez no termina llegando. Resoplando como un búfalo. Pero buena jugada. Incluso el primer gol es el que la crea desde atrás. Él crea la jugada desde atrás y luego la pelota pasa por Suárez, pasa por, creo que Allende. Por Allen y Wigan es el que pega el centro. Wigan pega el centro y ahí termina metiéndote Lasco Segovia. A ver, me gustaron muchas cosas de Messi, nada que no hayamos visto antes, pero en ese primer partido me gustó que ante el desastre que tenía el Inter de Miami, porque era un desastre y estaba rozando con el ridículo, incluso el primer tiempo, él trataba de ocupar espacios que los demás no llenaban bien. Lateral derecho, dijimos, haciéndolo Busquets. Esta vez se pudo dedicar un poquitico más a lo suyo, es decir, ya no fueron tan graves los problemas del Inter de Miami, pudo arreglar ciertas cosas Mascherano y entonces él armó un poquito más de juego, caracoleó un poquito más, pero a mí lo que me gusta de Messi es ese amor propio, o sea, esas ganas de decir, a mí el Porto no me va a venir a ganar así como así, de competir. Busco la falta, exactamente, busco la falta si la tengo que buscar para ese tiro libre, porque ya más de uno dirá si fue tan falta o no, pero la manera como la cobra. ¿Alguno? ¿Como quién? ¿Como Richard? Yo no he dicho nada. Ah, bueno, no pero sé. Es en plan, uno hiciste así. Es en plan Mourinho. Claro que me río. Pero río. ¿Hay otros entrenadores? ¿Sabes por qué me río? ¿Por Porque, qué? a ver, para mí, la jugada del penal, que marcan el penal a favor del Porto, ese no se debió señalar. Ah, no, el para que nada. debió señalarse no se señaló, que fue... ¿De verdad? El agarró. Para mí no. No, para mí el contacto tampoco no fue. A ver, O sea, a ver, no está prohibido tocar al rival en el área. No, hombre, pero hay un contacto pie con pie. Hay un contacto. No, pero o sea, fue... no es fue como para la caída. o sea, sí hay que darle un Para mí es más penal el que le hacen a Samu. Lo que pasa es que ese es el nivel que estamos con FIFA en Ay, no, 2022. A ver lo que dice la gente en los comentarios. Fastidioso, Los penales en sí. 2022 eran penaltitititos. Sí. Recordemos la caricia a Messi del partido con Polonia. Otra vez con Messi. Sí. Pero es verdad, o sea, el nivel de los penales y hoy el penal que marcan en favor del Porto, para mí ese no debe O sea, ser. tú Ajá, si pero no es una patada a la rodilla, partido. No,